Bueno, esto vamos a hacer el tutorial de cómo hacer la página web utilizando capas y hojas de estilo de cascada. Voy a utilizar dos herramientas, bueno, tres herramientas. Las tres me permiten maquetar y estructurar lo que es el diseño de mi sitio. Voy a utilizar primero Dreamweaver, luego me acompañaré, me soportaré un poco con Sublime Text y luego les mostraré un poco del desarrollo con Dreamweaver Creative Cloud, que es la última versión. Hay unos cambios muy importantes entre versiones. Entonces pues les voy a mostrar básicamente cuáles son las estructuras que cambian y cómo esas estructuras que cambian nos van a repercutir en el diseño de nuestra página web. Entonces lo primero que tengo que plantear acá es qué diseño voy a hacer. Como nosotros habíamos definido ya como un trabajo previo estructurar un diseño de cómo iba a ser nuestra página, ustedes en Illustrator o en cualquier otra herramienta de diseño vieron haber estructurado o maquetado su página web como tal. Entonces yo, como pues me referencio a una que ya vi por ahí en internet, escogí una plantilla y voy a empezar a base de esta plantilla, suponiendo que es mi diseño ya de mi sitio personalizado. El de ustedes sí debe ser personalizado, debe al menos contener cuatro elementos de páginas, o sea, cuatro páginas como tal. ¿A qué me refiero con eso? Aquí en esta, que es la principal, la que vamos a hacer en este tutorial, ustedes van a aprender a generar su landing page, su página de aterrizaje. Y a partir de esta vamos a empezar a crear los otros contenidos. Como es de portafolio, al menos ustedes van a tener, pues no sé qué área de diseño y publicidad ustedes estén trabajando o de ingeniería, según que estén en el tutorial, se dedique como tal. Pues la idea es que esta página yo voy a ir modificándola un poco para que quede algo parecido a esto, en el que el portafolio sea algo parecido a esta estructura, en la que yo poco a poco le voy modificando, igual como les digo, el tutorial y lo construyendo paso a paso, que nos quede una especie de menú similar a esto, que nos quede algo interactivo. Y pues nada, no me estoy basando en plantillas o sea, en copiar y pegar el HTML, si no estamos haciendo o vamos a hacer el HTML desde cero. Mm, para eso pues vamos a utilizar, como les decía, la herramienta de Dreamweaver y pues vamos a arrancar de una vez. Lo primero que hay que hacer obviamente en Dreamweaver antes de arrancar cualquier tipo de proyecto es definir el sitio, ¿cierto? Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es obviamente abrir Dreamweaver, definir nuestro sitio. Vamos a sitio, administrar. Yo ya había creado mi sitio previamente, ¿sí? Entonces ese sitio yo lo llamé cosa. Bueno, en fin, pueden llamarlo de otra forma, obviamente. En el caso mío, yo ubiqué mi proyecto dentro de una carpeta que se llama portafolio en el escritorio. Dentro de esa carpeta, como siempre, debe haber una carpeta que se llame CSS, otra que se llame imágenes, otra JS y otra menú. Entonces, verificar eso, creamos nuestro sitio perfecto y con eso garantizamos que esté hecho todo listo. Entonces, una vez terminado eso, lo que hemos empezado a trabajar pues son los proyectos que hemos estructurado. Para antes de arrancar, pues quería recordarles que según la comodidad de cada uno de los que estén diseñando su sitio, pues hay un conjunto de configuraciones que Dreamweaver nos ofrece para poder trabajar. Recuerden que estamos trabajando sobre Dreamweaver CS6, no estamos trabajando sobre otra herramienta diferente sino esa. Pueden trabajar con cualquier otra versión, pero pues va a cambiar en algunos aspectos en cuanto a la gestión de los estilos y en cuanto a la interfase como yo diseño mi página web. Yo prefiero utilizar CS6, pues porque la gente está más adaptada a a esta herramienta, a esta versión. Pero bueno, si se han dado cuenta, yo tengo mi disposición de mis herramientas un poco diferente al estándar. ¿Sí? La vista clásica, cuando yo active la vista clásica, pues tiene algunos elementos extraños, no sé, en los que algunos normalmente en algunas interfaces se van a ver en estas partes, en las partes derechas. Yo, para mayor comodidad, suelo trabajar con todos los objetos no en la parte derecha, sino en la parte inferior. Porque mi página, si va a ser responsiva, o sea, va a tener diseño adaptable, debe estar como amoldada, por así decirlo, en cuanto a cómo va a verse realmente en mi navegador. Por eso trato de utilizar todos los recursos de mi ancho de pantalla para poder previsualizar y diseñar mi página web.
Bueno, entonces lo que básicamente recomiendo hacer cuando quiera hacer un diseño es primero bajar las herramientas. Obviamente dependiendo pues del entorno que estemos utilizando nosotros. En el caso dado, pues si vamos a la opción de diseño, la opción de designer me coloca de una u otra forma los elementos en la parte inferior, como les comentaba. Entonces yo puedo desde la parte inferior ir visualizando los ítems, pero no recomiendo mucho esto. Si en el caso a ustedes se les apila de esta forma, pues lo más recomendable es trabajar sobre una misma barra y ella misma las otras herramientas las va acoplando. Entonces yo estoy en modo de diseño y voy acoplando mis pestañas. Recuerden que simplemente es acercarlas y él automáticamente me las va estructurando. Yo recomiendo en estos casos, cuando vamos a trabajar mucho con hojas de estilo de cascada, la hoja de estilos, estructurarla en el panel derecho. Por lo que aquí vamos a ver muchas propiedades y pues va a ser un poco complicado verlas desde la parte inferior, porque según el ancho, según lo que vamos habilitando dentro de nuestra barra de herramientas, se va subiendo o bajando nuestro elemento y la parte de diseño se nos va a afectar bastante. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a la pestaña de archivos, donde tengo mi sitio preconfigurado, ¿cierto? Yo ya anteriormente había definido un sitio en HTML, lo llamé position.html y pues lo guardé ahí dentro de mi carpeta, o sea, lo guardé en la raíz del sitio. Entonces yo abro mi carpeta position y que tiene siempre y recomiendo mucho esta parte, referenciar cuando ustedes creen un archivo que sea en HTML5, que sea en el estándar nuevo, y cuando creen el HTML5, referencia en esta parte superior, que es el doctype. Siempre es necesario trabajar con este encabezado en la definición de mi sitio para poder saber cuando mi sitio trabaja con un estándar nuevo. En caso de que mi página sea para un dispositivo móvil, o sea para una tablet, o sea para un escritorio, o para un Smart TV, yo debería definir este encabezado para poder amoldarme a cada resolución. Lo otro y más importante es definir el lenguaje de mi página. Esto es netamente para SEO, para procesos de búsqueda de mi navegador, de posicionamiento. Y el resto pues lo puedo dejar estándar. El metacharset recomiendo si estamos trabajando la página en español, con títulos, con puntuaciones especiales y algunos símbolos muy propios de la ortografía latina, pues trabajar siempre en un TF8. ¿Sí? Obviamente el título pues yo lo puse portafolio, muy sencillo. Y aquí un enunciado que por ahora no me sirve, que es el style. Bueno, esto no me sirve todavía. Voy a lo dejar completamente limpio. Listo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es referenciarme a qué diseño voy a trabajar. Yo utilizo Fireworks porque se recomienda que esta herramienta de diseño y maquetado para mis páginas web. Yo utilicé esta plantilla, entonces si me doy cuenta la plantilla tiene unos bloques. ¿A qué me refiero con bloque? Toda página, sin importar su diseño, qué tan loco, qué tan extraño sea, debe tener unas estructuras o unos contenedores principales. Hay un modelo que se llama modelo de cajas, que es el que me permite definir cómo van ensambladas las estructuras, ¿sí?, dentro de mi página web. Y le digo cajas, ¿por qué? Porque normalmente son espacios rectangulares que se apilan unos dentro de otros, como los contenedores que les comentaba en HTML, que las etiquetas una dentro de otra se van apilando y eso genera las jerarquías. En este caso, a nivel de diseño también aplica. ¿Por qué? Porque todos los objetos que están acá tienen contenedores y objetos contenidos. En el caso puntual de este diseño, yo me alcanzo a dar cuenta por encima que en la parte superior es una barra de navegación para menús, donde hay un logo, donde hay un menú principal y donde hay un menú auxiliar donde están las redes sociales. En la parte seguida, en la parte inferior, hay una especie de banner, por así decirlo, donde hay una portada, un eslogan, ¿sí?, un bumper sticker o una frase de bienvenida en la que está la foto de la persona del portafolio, una frase o un logo o no sé, y una estructura en texto que escriba la principal que hace mi sitio web. En este caso, como es un portafolio, es una presentación muy tranquila. Lo siguiente es un section. Si se dan cuenta acá en este espacio, en este apartado, todo este espacio es una sección de contenidos para lo que viene siendo mi sitio. En ese section hay tres contenedores o tres espacios especiales que son los espacios de artículos. O sea, les ha comentado, la section normalmente se define como un área
que me va a contener información relativa a lo que se trata mi sitio web. En este caso hay 3 artículos principales. Si nos fijamos un poquito en lo que hace mi sitio web, yo les había comentado que al menos existían tres cosas que yo haga en mi sitio, o sea, dentro de mi portafolio, 3 servicios que yo ofrezca, ¿sí? Si ustedes quieren generar unos menús desplegables o que generen mucho más servicios, pues bien lo pueden hacer. Pero por ahora, pues como base, quiero que generemos más 3 acciones, 3 botones para poder ir a los servicios que estamos prestando. Haré de cuenta que aquí diga fotografía, acá diga ilustración y acá diga branding, que son como los servicios estándar que ofrece cualquier diseñador, publicista o persona del medio de diseño. Bueno, volviendo al tema, el section me permite dividir la zona de trabajo dentro de la zona de contenido principal. La zona de contenido principal la tengo en 3 bloques. Digamos, aquí va a estar el de fotografía, aquí el de ilustración y aquí el de branding. En esta parte van a estar los contenidos relacionados a los contenidos principales. ¿A qué me refiero? Si aquí hay un contenido especial de fotografías, pues aquí debería haber un contenido alusivo a eso, no sé, algún enlace a Instagram, algún enlace a Flickr, algún tipo de red social que se estructure mejor o complemente mejor a lo que yo ofrezco a nivel de fotografía. A lo mismo aquí, digamos aquí en mi ilustración, si hay una estructura también de Flickr y poder ver otras ilustraciones que el autor o en la persona que está haciendo la página pues está empezando a referenciar en sus proyectos ya realizados. Y al final, pues, si se encarga de branding, pues algunos enlaces de algunas páginas o de algunas empresas a las que le haya desarrollado el proceso de marca. Y pues nada, simplemente arranquemos. Ya teniendo claro esto, recordar que estos elementos se llaman articles, son las etiquetas en HTML. Y estos se los podríamos llamar asides, que son contenidos complementarios o informativos al contenido principal que es el artículo. No vamos a hacer esos pequeños detalles, solamente quiero maquetar lo más importante de mi sitio, que es la barra de navegación, un header, el section, los articles y algunos asides. Del resto no importa. En cuanto a la página de contenido, por ejemplo, si yo entro a fotos, se supone que llevarme una página que contenga esa información, ¿cierto? Entonces, yo ya previamente me basé, como les había dicho, en la plantilla que bajé, en una plantilla que por ahí encontré, puede ser cualquiera. La de ustedes, vuelvo y les repito, debe ser la que ustedes hayan diseñado. No voy a permitir ningún diseño preconcebidos, debe ser un diseño propio de ustedes porque su portafolio, la idea es que el taller o lo que estemos desarrollando a nivel web se aplique a lo que ustedes hayan diseñado previamente de su concepto de portafolio. Ahora, si por ejemplo entramos a la sección fotografía, al entrar a fotografías, entonces aparecería información principal, no sé, algunas fotos aquí debajo, las fotos acá. El caso es que quiero que el concepto de diseño de diagramación del sitio principal, o sea, del home, a las páginas auxiliares donde están los otros contenidos, cambie de una forma importante. No quiere que sea igual a esto, obviamente cada diseño puede ser distinto. Pero lo que sí sugiero es que la principal tenga un diseño diferente a los contenidos que van a tener los enunciados de cada botón. Obviamente debe haber unos enlaces a las redes sociales, que son los botones de aquí. La parte superior siempre debe existir. Nosotros podíamos trabajar plantillas, pero en el caso puntual de acá, para no complicarnos, vamos a trabajar todo en HTML puro. Luego, según la necesidad, vamos viendo plantillas. Si se pueden referenciar también, hay un capítulo especial en el que voy a trabajar todo lo que tiene que ver con plantillas, o que ya hemos trabajado previamente con plantillas para el primer corte, que fue con un periódico, para facilitar el proceso de construcción, no tiene que repetir una y otra vez el trabajo. Bueno, entonces no falta sino arrancar. Ya teniendo estas piezas, yo recomiendo ustedes previamente en su estructura de diseño en Illustrator separar estos elementos, estas piezas. Y por ejemplo, yo sé que en esta sección va a ir una fotografía, pues esta fotografía debe ir ya recortada, ¿sí? En el caso mío de Fireworks, pues yo lo que haría es ir recortando cada una y guardándola en mi carpeta imágenes como parte de mi sitio y empezar a diseccionarlo por, pues decirlo de una forma, todo lo que vayamos desarrollando. Cada parte que yo considere como piezas integrales de mis objetos en HTML y que no sean reemplazables. Por ejemplo, este elemento bloque que está aquí ilustrado, pues es una pieza que yo puedo volver a HTML fácilmente. Puedo volver esto una capa y decirle que tengo bordes redondeados y ya. Pero la foto muy difícilmente lo voy a lograr. Entonces, lo que sean fotos o
contenidos de diseño muy alusivos, muy específicos, como por ejemplo los botones de redes sociales, yo recomiendo pues volverlos imágenes. ¿Cómo? Según la herramienta. En el caso de Fireworks, pues yo lo que hago es encuadrar simplemente los elementos y exportar cada uno, guardarlos dentro de mi carpeta imágenes. Bien, de una, pues entonces vamos a arrancar. Lo primero es obviamente tener ya mi carpeta referenciada, el sitio bien configurado. Recuerden, si no tenemos el sitio bien configurado antes, si no nos aparece el sitio aquí en la parte inferior con las carpetas y subcarpetas donde corresponden, pues la vamos a empezar a complicar nuestra labor de maquetado. Ahora, si nos damos cuenta, nuestra herramienta de Dreamweaver CS6 nos ofrece una herramienta muy interesante que es las multiscreen. Las multiscreen son los conceptos que yo puedo aplicar desde diseño para poder previsualizar mi página web en diferentes resoluciones, ya sea para un desktop, o sea, un escritorio, una tablet o un smartphone. Dependiendo pues como vayamos trabajando, pues así mismo iremos diseñando. Si se dan cuenta, les recuerdo que hay una parte en código, una parte en diseño y una parte dividida. Según la comodidad de ustedes, o pueden dividir a nivel horizontal, como estamos aquí, o a nivel vertical, ¿sí? Yo tengo aquí la versión en inglés, entonces algunos comandos simplemente ustedes, pues, en la versión que tengan en español, pues irán dando cuenta cómo irlos estructurando. Aquí en la opción ver, hay una opción que dice dividir verticalmente, entonces yo quiero dividir verticalmente. Al habilitarla me genera una división vertical. Si yo la inhabilito, pues me volverá a colocar la división horizontal que tiene por defecto. Yo recomiendo la versión horizontal. ¿Por qué? Porque me permite ver los contenidos en diseño como yo los vaya diagramando con mis capas. Vamos a hacerlo con una técnica chévere que se llama diseño con posición absoluta de capas. No es muy recomendable, pero es la más fácil. Como estamos apenas en introducción a diseño web, pues es importante que utilicemos herramientas para facilitar el proceso de diagramación. Ahora, yo prefiero, como les decía, trabajar el 100% del ancho, pero como vamos a trabajar mucho con hojas de estilo, pues listo, no hay problema. Adicional, en la versión CS6, como les comentaba antes, respecto a las versiones anteriores, hay un elemento que me permite ajustar las pantallas. Si se dan cuenta, aquí en la parte inferior hay un preconfigurador que me va ajustando los contenidos de mi página web a lo que yo vaya a hacer. En este caso, para este parcial, no voy a calificar todo el contenido que vaya a hacer referencia a diseño adaptable. Solamente voy a trabajar un solo diseño, que es el diseño de escritorio. No lo recomiendo a nivel profesional. Ustedes siempre deben hacer o utilizar la tendencia de mobile first, o sea que primero desarrollen móvil y luego desarrollar a escritorio. Como estamos conociendo apenas herramientas de diseño, prefiero trabajar la versión desktop o escritorio porque me facilita mucho más el proceso de construcción. Me permite articular y generar una experiencia mucho más estructurada a nivel de piezas gráficas que de pronto una versión móvil que se me limita mucho. Entonces yo recomiendo primero a manera a nivel profesional trabajar dispositivos móviles, la parte móvil primero, y luego ya a nivel de final de instancia trabajar con escritorio. En este caso, como estamos aprendiendo, vuelvo y repito, estamos trabajando versión de escritorio. Entonces arrancamos con el escritorio, prefiero siempre configurar la vista de escritorio y listo. Aquí ya podemos empezar a trabajar sin ningún problema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obviamente guardar el sitio. Yo guardo el sitio como lo tenga. Yo divido, recuerden tener la estructura en código bien chévere y bien maquetadita para que no haya problema, ¿cierto? Y listo. Entonces, como les decía, yo me voy también apoyando a nivel de código para que la visualización sea mucho más fluida. Voy a apoyarme con Sublime Text. Sublime Text es una herramienta que hemos visto en algunos momentos, ¿sí? De pronto nos ha generado un poco como de temor porque solamente utiliza código, pero la verdad a nivel profesional esto sí se trabaja netamente, solo a nivel de código. No se trabaja tanto herramientas de diseño como Dreamweaver. Por si Dreamweaver no ofrece buenas prácticas de maquetado ni de diseño, ni a nivel de mantenimiento del sitio como tal no es recomendable, porque él no me permite tener el 100% del control de mi código.
no me permite hacer un mantenimiento decente de mi código, ni tampoco me permite parametrizar mi código. ¿A qué me refiero con esto? A pesar de que nuestra clase está enfocada a diseño, nosotros siempre debemos ser conscientes que sin importar qué tan cualitativo o qué tan estructurado sea a nivel visual nuestro diseño, internamente debe tener una maquetación legible, en el caso dado en el que ustedes compartan su proyecto, ustedes como frontends, con un backend, una persona en la parte de programación, netamente programación, él no les va a entender nada porque Dreamweaver no les comentarea ni les genera versionado ni les genera nada para que ustedes puedan complementar mejor el proyecto y generar como una complementación con ese otro aspecto que es el de la programación. Yo recomiendo siempre trabajar Sublime, yo lo utilizo en lo posible. Hay veces, en ciertos aspectos de diseño e interfase, se me facilita obviamente primero trabajar con Dreamweaver y luego interpretar el diseño que utilicé con Dreamweaver en HTML, aquí con Sublime Text. Aunque con la práctica, sinceramente, ustedes terminan por obviar este tipo de herramientas de apoyo en diseño y se trabajan solamente en código. El cuento acá es entender las estructuras básicas de una página web, ya lo había explicado en la clase anterior, en el video anterior está también explicado en el de menú desplegable. Ahí expliqué cómo eran las estructuras de un sitio web, cómo se maquetaba, para qué servía cada aspecto. Aquí no me voy a alargar mucho, pero sí estoy haciendo una referencia para recordar mucho los conceptos. Bien, recordemos simplemente que los contenedores aquí los vamos a trabajar. El concepto de web semántica le vamos a dar una patada un rato, lo vamos a dar un poquito como en el tintero, ya que la herramienta Dreamweaver, como les estaba mencionando, es fácil a nivel de diseño, de interfase, pero a nivel de organización me lo deja terrible. Yo prefiero hacerlo primero en Dreamweaver y luego corregir con Sublime, o en el mismo Dreamweaver, pero prefiero en Sublime porque es más rápido. Bueno, volvamos. Ahora, dejamos el body vacío, porque en el body pues no va a haber mayor información. Bien, entonces vamos a empezar a llenar el body primero obviamente con el diseño e irlo asociando un poco. No lo voy a hacer exactamente igual, como les digo, va a haber muchas variantes, perdón, y esas variantes pues las iremos ajustando según como vayamos evolucionando en el proceso de maquetado y diseño de nuestra página. Si se dan cuenta, lo primero que tiene la página es una imagen de fondo. Yo recomiendo especialmente para ambiente web optimizarlo no tanto con imágenes, sino utilizar colores o una imagen muy pequeña y que se reproduzca a nivel de mosaico. En el caso dado, esta página no utiliza una imagen de mosaico, o si la utilizan a un nivel más grande, por ejemplo a partir de una cuarta parte, en el que ese elemento se va duplicando y genera la apariencia como si fuese una misma imagen de textura. Nosotros, para ahorro de tiempo, obviamente no es una buena práctica, pero para ahorrar tiempo vamos a utilizar una única imagen y vamos a hacer que se repita. Y la imagen es grandota. Entonces, pues nada, vamos a arrancarla de una vez en definición de diseño. Mucha atención en esta parte que es supremamente importante. Trabajamos únicamente vista diseño. Lo primero que hay que hacer en una página de HTML es definirle una regla de estilos. Y es para mí lo más importante. En la parte de estilos CSS, hay una pestaña que se llama crear nueva regla de CSS. Pero antes de crear una regla CSS o empezar a meterle diseño, debo crear una página de CSS. Voy a archivo nuevo, voy a crear una página, una hoja de estilo CSS. Digo crear. Esa hoja de estilo es donde va a tener todas las configuraciones de diseño. La guardo y donde la voy a guardar, pues obviamente la voy a guardar dentro de mi sitio en la carpeta CSS. La voy a llamar portafolio. Para hacer referencia a que es mi página de portafolio. Y listo. Ahora, yo teniendo claro ya esto, ya puedo empezar esta página ya sin ningún tipo de instrucción en CSS, ya referenciarla desde mi diseño web. ¿Cómo la referencio? Aquí en la parte superior, estamos en la pestaña de hojas de estilo CSS, hay un hipervínculo que dice adjuntar hojas de estilo. Damosle clic y al darle clic nos permite buscar dónde tenemos nuestra hoja. Le decimos que está en portafolio.
le decimos OK, adjúntela y listo. Si nos fijamos en la parte inferior de nuestras pestañas de navegación, hay un ítem de código fuente donde vamos a ver el HTML y un portafolio donde vamos a ver, o sea, portafolio.css, donde tendremos la vista en diseño de nuestras hojas de estilo. Como les decía, nosotros a nivel de frontend podemos hacerlo de una forma semi-pro o profesional. Yo prefiero hacerlo profesional, pero lo vamos a hacer semi-pro para tener un poquito claro el concepto de diagramación utilizando posición absoluta de capas. Vuelvo a mi modo diseño, ¿sí? Y en el modo diseño vamos a empezar a definir las normas. Primero, las reglas de estilo. Las primeras reglas de estilo definen dos bloques importantes. El primer bloque es qué reglas van a estar definidas. En este caso las reglas todas van a estar dentro de una hoja de estilo. Normalmente, y una mala práctica que yo no recomiendo jamás en la vida, es que ustedes los estilos CSS los vayan maquetando dentro del HTML, ¿sí? Jamás, nunca lo hagan. Les va a adelantar un poco el proceso. Por ejemplo, ustedes van a dibujar una capa, ¿sí? Y al dibujar la capa la dibujaron aquí, perfecto, sobre la interfaz. Resulta y pasa que miren lo que pasa acá. Él no me está guardando esto en la hoja de CSS, sino me la está guardando directamente en una línea de estilo de cascada que está asociada a mi página web. ¿Qué me refiero con eso? Si yo me voy al código, dentro del HTML, él inserta una estructura de estilos de hoja de cascada y me genera el objeto y las propiedades del objeto. Me dibujo el objeto capa, lo llamo, le puse un nombre, eso es una cosa que también me parece complicada de gestionar, los nombres de las capas y los nombres de las propiedades de la clase de la capa. Yo la capa le puse un ID, se llama apdiv1. Según vayamos construyendo una u otra, 2, 3, 4, 5, 6, dibujando muchas, él va generándome el sucesivo, el número sucesivo, hasta la cantidad que yo vaya estructurando en mi página. De esta forma es que vamos a hacer nuestro primer diseño. Ahora, como no es una buena práctica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo elimino mis objetos aquí, a nivel de HTML, en el CSS quedan. Entonces eso se llama el código basura, que queda así no exista. Y lo otro es que mi página se va a hacer un poco más lenta, no mucho, pero sí va a ser lenta de pronto si contamos con que va a ser visualizada desde un smartphone. Los smartphones son terriblemente quisquillosos en la lectura del HTML, porque los navegadores al tener pocos recursos de procesamiento y todo este cuento, pues van a tener que demorarse mucho más eh, en leer el concepto de diseño, de dividir que es una CSS, que está asociada a la misma página, en fin, va a ser difícil. Entonces yo prefiero no hacer esta práctica nunca, meter las hojas de estilo automáticamente. Es una práctica perezosa. Lo que sí recomiendo es vincularlas. Si se dan cuenta lo que hicimos el paso aquí anterior, de haber vinculado el portafolio.css, me lo genera en esta línea de código que es el link. ¿Listo? Entonces, bueno, volvamos. Dentro de body, en nuestro sitio, vamos a empezar a definir los primeros objetos. ¿Cómo los vamos a definir? Según sus categorías. Entonces, la primera categoría o el primer objeto al que le quiero meter mano es al body. Pero antes del body, porque el body, si recordamos, el body hace referencia a lo que es el contenido de mi página web. Pero hay que formatearlo. ¿Cómo se formatea un documento en HTML? Colocamos el signo por en la hoja de estilo. Abrimos la referencia de las llaves. Y dentro de las llaves vamos a colocar que el margen, ¿sí? Que los márgenes, margen es la propiedad de los márgenes de la caja. Imaginémonos que esta propiedad que aparece aquí es una cajita. Y esa caja, el margen, esta propiedad margin, es lo que está aquí afuera, es la separación de aquí afuera. Así que si yo coloco otras cajas dentro de él, el margin básicamente va a ser el espacio en píxeles o en centímetros o en porcentaje que va a separar un bloque de otro bloque. Entonces, importante eso. Ese margen le vamos a decir que sea en 0. Ahora, como ya eliminamos los márgenes, quiere decir que si yo pongo otra caja al lado de esta caja, por ejemplo, esa caja quedaría pegada automáticamente a la otra. Y si la pongo por debajo o por la izquierda o por encima, quedarían pegadas y no habrían espacios con esta propiedad.
Entonces, esto me formatea con el asterisco todo el documento a nivel de body. El margen y la otra propiedad es el padding. El padding hace referencia al espacio interno del documento. El espacio interno del documento es esto. Si yo tengo aquí mi caja, ¿cierto? Yo le puse un padding, por ejemplo, ya adelantándome un poco al trabajo que hemos hecho con esta. Aquí hay un contenedor, ¿cierto? Que es nuestro artículo. Y en el artículo hay unas distancias. Si se dan cuenta, con este objeto que está acá hay un pequeño espacio, más o menos de 10 píxeles. Con el de abajo hay como unos 20 píxeles. Y con el de arriba hay como unos 40 píxeles. Por consiguiente, el espacio en margins ya está definido, pero el espacio en padding es el interior. Si en cuenta el interior, aquí hay 10, aquí hay 20, y acá hay 40. En este objeto también hay 10, entre este y este hay otro espacio. Pero hay que saber diferenciar lo que son márgenes, o sea, la parte exterior, a lo que es la parte interior, que es el padding. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo aquí a nuestro concepto, dejamos en cero las dos propiedades que me interesan. Bien, guardamos cambios y ahora, pues, lo que nos concierne aquí empezar a estructurar va a ser las propiedades de nuestro documento, el body. Entonces, colocamos body, porque es el objeto, y le vamos a aplicar el estilo, y al body le vamos a definir unas imágenes. Entonces, como primero, en la imagen del body es el fondo, hay una propiedad que se llama background. Entonces, el background me puede colocar una URL donde está mi imagen asociada a la que yo quiero colocar como fondo. Como yo estoy trabajando dentro de un sitio y ya lo tengo configurado, voy a imágenes y entre imágenes hay una imagen que yo ya he definido como fondo.jpg, la elijo, le doy OK y listo. Hay parámetros múltiples como opciones para no repetir y pues en fin, hay un montón de opciones interesantes también. Yo les recomiendo, en el caso puntual, dejar esto así, dejarlo quieto. En caso de que mi pantalla tenga una resolución más grande, por ejemplo la imagen que utilicé es grandísima, tiene una resolución más de mil píxeles. Entonces si mi monitor es un Smart TV y estoy utilizándolo como pantalla de visualización, probablemente va a quedar pequeño. Entonces, al no dejarle parámetros, él automáticamente me va a repetir la imagen. Bien. Entonces, eso es como el primer elemento que vamos a trabajar, el body. Le colocamos una imagen de fondo y listo. Otra propiedad interesante que podríamos empezar a trabajar a nivel de hojas de estilo es cómo yo los contenidos los puedo ir acomodando al diseño. ¿A qué me refiero con eso? Hay una propiedad que me parece muy interesante y se llama cover. El background de mi página web se puede ajustar a un tamaño. Entonces, les muestro por aquí la propiedad. Hay una propiedad que se llama background size, que es el tamaño de mi fondo. Y las propiedades me dice auto contenidos cover. Entonces yo digo cover. ¿Qué significa cover? Que se extienda o se estire según los anchos y los altos de mi página web. Esto es pertinente o a veces no es pertinente dependiendo de la imagen de fondo que estoy utilizando. En este caso estoy viendo una imagen grandísima, o sea, de una resolución alta, lo que me va a permitir que si yo lo estoy viendo desde un Smart TV gigantesco, al estirarse demasiado, pues se va a ver pixelada. Si lo estoy viendo desde un smartphone, pues la imagen no va a tener mayor problema y se va a escalar más pequeñita y eso pues no me va a generar un pixelado, sino al contrario, me va a mejorar la calidad de la visualización. Pero tiene un contra, el contra es que la calidad de la imagen va a ser muy... Perdón, el peso de la imagen al momento de cargar va a ser más lento porque la imagen va a pesar más. Entre más grandes sean las imágenes, pues más pesadas van a ser para descargar y de visualizar. En el caso puntual acá, como estamos diseñando solo para escritorios, solo para PC, pues le vamos a decir que se estire, pero vamos a ver la propiedad. Guardamos cambios aquí, ¿cierto? Vamos a nuestra HTML, guardamos cambios aquí también. Recuerden que cada vez que hagamos un cambio, por ejemplo yo hago un cambio aquí sencillo, aquí en la parte superior del nombre de mi página aparece un asterisco. Ese asterisco me genera la información de que no estoy guardando mi página. Cuando lo guardo otra vez, perfecto, se guarda.
A lo mismo en la CSS, si yo cambio algo aquí en la CSS, pues, y no lo guardo, me aparece un asterisco, y si no guardo, pues obviamente en el navegador no se van a ver los cambios. Entonces es importantísimo que hagamos esto. Voy aquí a mi página de HTML, aquí ya tenía algo desarrollado, pero bueno. En fin, aquí si nos damos cuenta, ya mi página ya está cargando mi fondo, ¿sí? Si yo volviera aquí a Dreamweaver y le eliminara este fondo, guardara cambios así, pues obviamente no va a cargar nada, porque no está leyendo la imagen donde corresponde. Es importante verificar que la información que esté contenida, obviamente la carpeta, la ruta, todo esté correspondiente adentro de mi sitio configurado. Nunca, de por Dios, nunca vayan a meter imágenes de otro lado. Si están fuera de su carpeta, metan primero la imagen dentro de la carpeta y luego ahí sí la importan acá. Si no, pues van a tener serios problemas a nivel de diseño. Bien, esta propiedad en CC6, complicado, no aparece a nivel de gestores. Ya vamos a empezar a trabajar con gestores, así que no hay problema. Vamos de nuevo a nuestra interfaz. Ahora, lo importante acá es entender qué vamos a maquetar, qué vamos a estructurar. Vamos a hacer un pedacito de buenas prácticas y otro pedacito de la forma rápida. La buena práctica es, a nivel de la parte superior de mi diseño, si se dan cuenta, hay un banner, hay una barra de navegación, hay un nav. La etiqueta donde van los menús siempre se llama nav. Entonces vamos a meter un nav siempre dentro de nuestro diseño web. Nos vamos al nivel de código, y en el nivel de código, dentro del cuerpo del documento, vamos a meter una etiqueta. Entonces, esa etiqueta va a ser nav. ¿Perdón? No tiene error, ahora sí. Etiqueta nav. La escritura en HTML es terrible en Dreamweaver. Dreamweaver aún no ha implementado un buen gestor de contenido o de escritura o de soporte de escritura para HTML. Sublime Text lo supera exageradamente bien, o sea, brutal, es demasiado bueno. Esto se queda la verdad muy pobre respecto a lo que ellos ofrecen. Ahora, nav, le voy a poner un nombre de clase. Yo prefiero y recuerdo que los nombres de clases deben estar asociados siempre a un objeto. El objeto se puede repetir o no. Hay otra forma que son los IDs. No recomiendo usar los IDs para hojas de estilo, solamente si es un caso muy excepcional dentro del diseño. ¿A qué me refiero? Que es una pieza única y tiene unas características de pronto interactivas a nivel de JavaScript, que es el otro lenguaje que aún no hemos visto. Y JavaScript, bueno, de pronto es para cosas más de diseño, más de interactividad, de pronto de animaciones profundas, de conexión con datos, con cargas especiales, con procesos cliente-servidor un poquito más avanzados a nivel de funcionalidad que de diseño. Entonces, yo los IDEs no los utilizaría en este caso porque estamos maquetando, solamente utilizaría clases. La clase que yo voy a llamar acá, pues la voy a llamar menú, para no perder tanto el hilo. Y listo, cerramos acá y aquí cerramos. Entonces nuestra etiqueta nav ya la tenemos estructurada, la llamamos menú y listo. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a estructurar los estilos para nuestra etiqueta nav? Volvamos a nivel de diseño y a nivel de diseño, si nos damos cuenta, ya nos aparece aquí arribita algo. Lo que pasa es que aparece, no se ve de ningún color, pues porque obviamente no le hemos colocado ningún atributo. Pero cuando desplegamos aquí, den cuenta que en lo que estábamos haciendo anteriormente aquí en la CSS, que era preformatear nuestro sitio a nivel de márgenes y de márgenes exteriores y de márgenes inferiores, el body también tiene las propiedades. Pero miren que Dreamweaver en esta parte sí me parece muy chévere, empieza a generar los objetos que están asociándose a mis objetos de HTML. Miren, yo selecciono acá body, coloco asterisco y me ubica en las propiedades de cada uno. Entonces es muy bueno en cuanto a esto. Bueno, lo primero que tengo que hacer es definir hojas de estilo a mis objetos. En este caso puntual yo quiero definir un article. Entonces al article, como yo le puse un nombre, el nombre se llama menú, pues yo pongo un punto menú. Así es que yo en hojas de estilo referencio todo lo que tiene que ver con mi diseño. Lo primero que lo hago es un color de fondo. Entonces observen aquí una cosa interesante.
el background color, que es la propiedad de color de fondo, yo le puedo colocar los fondos con nombres. Por ejemplo, si quisiera un color gris, en inglés pongo gray y me colocaría el gris, ¿sí? Y listo. Les muestro un poquitín la estructura. Otra cosa que me parece importantísima es indentación. Recuerden, la indentación en los espacios de separación a nivel de sangría que yo le doy a mis contenidos en hojas de estilo. Como en este caso yo estoy trabajando contenidos etiquetas nativas, o sea, el body es una etiqueta que se llama body porque en mi HTML la etiqueta tiene ese nombre. Pero este nombre es un nombre que yo le puse, es una clase. De las clases, para identificarlas dentro de mi diseño, yo prefiero comentariarlas, ¿sí? Como comentareo, yo coloco /* y coloco clases, ¿sí? O cualquier texto que ustedes quieran, y luego asterisco / y cierro ese espacio de comentario. Yo prefiero siempre comentariar todo en la hoja de estilo para que me quede más fácil. Yo aquí arriba podría colocar etiquetas HTML obviamente, y aquí en la parte de abajo las clases que voy a trabajar. Si yo fuese a trabajar algún tipo de ID, de identificadores, pues colocaría aquí IDs. Y otra cosa que todavía no vamos a ver, eso lo vamos a ver en el tercer corte, que serían las media queries. Entonces las media queries son las formas en que yo identifico si mi dispositivo es un smartphone, o si es una tableta, o si es otro tipo de dispositivo, una Smart TV, lo que sea. Entonces, y según esas normas las iremos trabajando. Entonces lo que hemos estructurado aquí es unas etiquetas, un espacio para clases y un espacio para ellas. Bien. Ahora, ¿qué nos falta para trabajar? Primero pues guardamos cambios y tenemos ya nuestra primera base. Ahora aquí viene la parte rápida, la parte súper chévere. Y es que, volviendo aquí con nuestro portafolio, listo, yo aquí ya veo, me doy cuenta que ya tengo un contenido de un color, ¿sí? De color gris. Porque yo le puse un color gris. Si le colocara un color blue, azul, pues me cargaría azul. Si yo le pongo otro color diferente, pues me carga ese color. Adicional a los nombres básicos, yo le podría colocar unas etiquetas en hexadecimal o un nombre o un dato en hexadecimal. Con colocar el numeral me aparece una barra de colores en la que yo puedo ir pintando el color que yo quiero ver de fondo. Pero pues no tiene nada de ciencia, yo puedo simplemente seleccionar y ya, listo, tengo fácil esto. Pero hay unas propiedades súper interesantes y es las transparencias. Me he dado cuenta, o pues todo el mundo se da cuenta que en los diseños web lo que está de moda ahora no es tanto los colores planos, sino que tengan una relación con el diseño, con el entorno, que genere un diseño a nivel de capas. El nivel de capas es una especie de transparencia, es conceptos de diseño que sean translúcidos y que pues permitan que sea más fluido el concepto de diseño de fondo en mi página con los contenidos que están encima de ella. Para eso, la otra forma de referenciar el diseño, aparte de hexadecimal y con nombres propios de colores, es a nivel de RGBA. El RGBA, ¿sí? Red, Green, Blue y Alpha, me va a permitir definir qué color voy a trabajar a nivel de estos elementos. Aparte de colocar el color en RGB, el alfa me va a definir qué transparencia va a tener ese color respecto a mi diseño. Si yo definí que el color va a ser gris, yo quiero que el gris tenga una transparencia, pues simplemente generaría el código de colores que tendría en RGBA. Entonces, hay una página para el que de pronto no la tenga clara, se llama rgbapicker.com, colorpicker.com, y al entrar ahí, pues es un gestor sencillo en el que me va a mostrar los códigos en HSB y en RGB para poder aplicarlos a mi diseño. Entonces, si por ejemplo yo quiero un color grisecito, ese color gris perfecto, yo sé que el RGB sería 179, 189, 183. Pues esos valores yo se los colocaría en Dreamweaver. Fácil, cojo acá y digito. Digo RGBA sería dentro del paréntesis 189, 179
coma, espacio, colocamos el otro color, 189, coma, espacio, 183, ¿sí? Coma, espacio, y el alfa importantísimo. Si yo quiero que el diseño no se vea tanto, que sea una transparencia chévere, pues puedo crear 0.3. Si yo colocara 1, es el 100%, equivale a 100%. Si le pongo 0. Algo, 0.3 sería el 30%. Entonces, esa es la forma en que yo estructuro el alfa dentro de mi imagen de fondo. En este caso, si yo le dejara un 0.3, pues tendría 30% de transparencia. Cuando yo ya aplico esto, efectivamente, puedo colocar contenido, pero hay una cierta transparencia. Si ustedes se fijan, hay una transparencia sencilla. Entonces, prefiero que si quieren generar piezas con estas características, lo hagamos a nivel de código. Con las hojas de estilo aquí se complica un poquitico más esto. No me ayuda mucho. Con la nueva versión, con Dreamweaver Cloud, ya me permite, Creative Cloud ya me permite hacer esto mucho más fácil. Tiene una herramienta muy interesante que vamos a ver para gestionar diseños. Bueno, ahora, como tengo ya mi diseño de menú, ¿cierto? Que va a ser este elemento, ¿qué otras características le puedo llegar a aplicar? Yo puedo seguir programando por acá, ¿sí? Echar código por acá, o puedo empezar a utilizar las propiedades de mi barra de hojas de estilo. Entonces vamos a hacer otro ladito por ahí. Vamos a entorno de diseño y si nos damos cuenta, miren cómo me genero aquí mi objeto punto menú, que es la clase menú. Tengo un color RGBA, quiero meterle otra propiedad. Lo puedo hacer por el gestor. Si lo utilizo por el gestor, al darle doble clic al objeto que quiero diseñar, me debería aparecer este panel. Este panel es una definición de hojas de estilo o de reglas CSS. Él maneja las propiedades más relevantes de mi página web a nivel de diseño. ¿Sí? Cada una tiene unas características muy propias. Tipografías, fondos, bloques. Este bloques es como los contenidos se van a asociar unos respecto a otros, los que le comentaba, el concepto de diseño entre cajas. El espacio entre cajas, la alineación vertical, la alineación del texto, la indentación, el espacio entre elementos sin contenido, la visualización, que sea en bloque, que sea en tablas, que sea vertical o horizontal. Las cajas. Las cajas es simplemente el modelo de mi caja que voy a trabajar. Si se han dado cuenta, el nav o cualquier etiqueta es un rectángulo dentro de mi objeto de diseño, que es el body. Ese objeto de diseño o esa pieza tiene unas características muy obvias, que es un ancho, un alto, un modo de flotación. El flotación es la forma en que yo puedo definir que mi objeto se oriente. Si quiero que se oriente hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Es muy importante tener claro eso. Entonces con el float, que es la propiedad de flotar, me permite orientarla hacia la derecha o hacia la izquierda. El padding, lo que les comentaba. Si quiero los espacios internos de mi contenido que tengan unas características, unos márgenes como en Word, pues le colocaría los espacios. Me permite formatear los espacios para todas las propiedades en la parte superior, en la parte derecha, en la parte inferior y en la parte izquierda. Si la quiero hacer una por una, pues colocaría los valores en cada uno de los objetos distintos, ¿sí? Y ya, pues no hay más. Entonces, tener presente eso. Y el margen es lo mismo, pero a nivel exterior. Cómo el objeto se va a acoplar con otros objetos cuando se acoplen en la parte superior, derecha, inferior e izquierda. Bien. A nivel de bordes, pues los bordes se van a hacer de qué colores, si van a tener un estilo específico, si van a tener color. Las listas, se van a utilizar listas, qué posición van a tener las listas. Las posiciones, este es un tema extremadamente importante. Las posiciones es un aspecto de diseño muy importante y quiero que quede claro en esta clase. ¿Cómo sería? Se los voy a explicar aquí, trataré de ser lo más breve posible. Hay un concepto que les estaba comentando que se llama el modelo de cajas. ¿Y cómo se aplica ese concepto del modelo de cajas? Como les había dicho antes, todo en Dreamweaver, todo en HTML o todo lo que es la parte de web, hay unas cajas que contienen otras cajas, etcétera, etcétera. En Dreamweaver me ofrecen dos alternativas, las posiciones de esas cajas. Hay 4 tipos de posiciones, una que se llama absoluta, otra que se llama fija, otra que se llama relativa y otra que se llama estática.
la absoluta y la relativa son las que más me sirven en este caso. Las dos son muy importantes y si tengo claro este principio de contenidos en la posición de mi capa, todo va a ser fácil, todo va a ser muy sencillo. Póngale cuidado. Cuando yo me refiero, por ejemplo, yo tengo voy a manejar dos ejemplos. Un ejemplo en el que voy a trabajar con posiciones absolutas y otro en el que voy a trabajar con posiciones relativas. El de la parte superior, que voy a trabajar aquí, me voy a referir a todo lo que tiene que ver con posiciones relativas. Y en la parte inferior voy a hacer el ejemplo o voy a explicar lo que tiene que ver con la parte de posiciones absolutas. Entonces, ¿cómo funciona el cuento de las posiciones en mi diseño? Es re fácil. Si yo en esta parte de arriba voy a definir cómo funcionan las posiciones relativas. Si yo le digo que este objeto de aquí arriba contiene otro objeto en la parte aquí interior, ¿cierto? Digamos, este es el logo que va a ir dentro de mi banner. Este banner, cuando yo digo que es de posición relativa, quiere decir que se va a referenciar al objeto que lo está conteniendo. Si yo le digo que el contenido, este objeto se centre, él se va a centrar respecto a este objeto, al objeto verde que lo está conteniendo. ¿Sí? Así, sin importar que afuera el diseño web, en el diseño de mi sitio, el verdadero centro, probablemente esto esté corrido, digamos. Este objeto, que es el contenedor, está corrido un poco más del centro de lo que viene siendo realmente. Pero como este objeto que está dentro de él tiene una posición relativa, quiere decir que se identifica con la posición de mi objeto base. Como este es mi objeto base, es mi contenedor, yo me ajusto a las normas de él. Si él me dice céntrese, yo me centro es al centro de él. Si me dice hágase en el borde superior, pues me hago en el borde superior, pero del objeto que está conteniéndolo. Inferior lo mismo, derecha lo mismo e izquierda, ¿sí? Entonces, él va a ser una especie como de esclavo y esto va a ser su mundo y no va a poder romper las reglas de estas condiciones. En cambio, la posición absoluta, que es el cambio, el espacio, el ejemplo de aquí abajo, ¿cómo funciona? Funciona de una forma supremamente interesante. Ya les explico. Digamos, yo tengo mi diseño acá y digo, listo, yo quiero que este objeto se ajuste al ancho de mi página. Pero ¿qué pasa? Si él está dentro de él, no podría hacerlo, ¿no? Le quedaría de para arriba, porque no puede salirse. Pero si yo le dijera, no, yo no quiero que sea la posición relativa a mi objeto, sino que sea una posición absoluta. La posición absoluta dice, adiós amigo, yo me salgo de acá y no dependo de usted y me ubico en la parte de arriba si yo quiero. ¿Sí? Y me ubico aquí en la parte de arriba. Y no me importaría nada. O me podría salir un poquitico, correr un poco para acá. Si a este objeto, como tal, a este objeto le dicen céntrese, como él tiene una posición absoluta, el objeto en el que se va a referenciar va a ser en todo el contenedor, en todo el body. Entonces él no se va a centrar respecto al contenedor de esta capa, sino al sitio web como tal, y se va a centrar completamente en el centro. Si dice que se va a hacer en la parte inferior, pues se va a hacer en la parte inferior de mi body, ¿sí? No se va a hacer en la parte inferior del objeto como tal. Si tengo claro esos dos conceptos, relativa y absoluta, todas las propiedades que yo aplique en CSS van a ser fáciles de interpretar. Si yo digo flote hacia la izquierda, pues él lo flotaría hacia la izquierda. Si quiero que flote a la izquierda de mi sitio, pues debería colocarle al objeto que sea de posición absoluta para que flote aquí en la izquierda del sitio y no al objeto. Y ya, ese es el concepto de cajas. Me parece importantísimo tenerlo presente. Bueno, ahora en cuanto a extensiones, esto es cuando quiera trabajar algún tipo de efecto visual, algún tipo de cosa específica a nivel de animación, pero pues hay veces tiene muchos inconvenientes. La verdad lo he intentado utilizar y mucha gente que pues trabaja con efectos a nivel de diseño web le está generando muchos problemas aplicarlos desde las CSS de Dreamweaver, por lo que no son compatibles a nivel de navegadores. Puede que en el navegador por defecto, que es Chrome, que la mayoría usa,
se vea muy bien, pero realmente no se ve chévere en navegadores distintos. Por eso hay que recurrir a programación profesional y utilizarlo a mano y no hacerlo con gestores como estos, hacer las animaciones a manito. Bueno, ahora, ya teniendo claro cómo son las propiedades, pues voy a empezar a aplicárselas. Lo primero que quiero definirle, pues obviamente ya le definí un color de fondo. Lo que me quiero ahora referenciar es que ancho, por defecto, como es una etiqueta nav HTML5, sus propiedades de ancho son automáticas. ¿Sí? El auto va a ser siempre el 100% de su ancho, como cuando lo hacíamos con tablas, que las tablas se ajustan al 100% de los anchos. El height, yo también prefiero, en estos casos, darle un valor fijo. Como estamos utilizando un diseño de escritorio, pues no importa, yo le puedo decir, hágale, trabajemos con un diseño de 60 píxeles. Le vamos a aplicar y ya mi maqueta va a tener este espacio. Pero como la idea es acercarnos un poco más al diseño que tenemos acá, pues nosotros miramos cuánto tendría nuestro espacio de diseño. Yo dibujaría aquí una altura y digo, este objeto tiene 15 píxeles de alto. Es muy poco, pues bueno, listo. Entonces vamos a ir acá a Dreamweaver. Y en Dreamweaver no le decir que tenga 60, sino que tenga, por ejemplo, unos 20. Digamos 20. Y le damos a aplicar y listo. Ya tendríamos aquí un diseño. Le podría decir muchos otros parámetros que pues pueden llegar a funcionar, pero pues en el caso puntual no me interesa tanto modificar esas propiedades. Por ahora solamente trabajaría eso. Le voy a dar un height de 30 y ya con eso trabajo. Le vamos a dar OK. Entonces, si se fijan, al trabajar con este menú acá, a estas propiedades, con este elemento, en este editor de reglas CSS, al aplicarlas aquí no tengo que escribirlas a nivel de diseño, a nivel de CSS. Si me voy aquí a la CSS y me ubico en menú, él me generó que el ancho sea automático y que el alto sea de 30 píxeles y no tuve que escribirlo. Sí, es fácil, pero pues no es lo mismo que haber escrito esas dos líneas de código ya. Si yo escribo hey 30 with auto, ya, fácil, me ahorré ir hasta el panel, del panel elegir la propiedad, buscar la que es, colocar el valor, dar OK o aplicar para ver si sí o si no, y cerrar y volver a estructurar y volver a ver aquí el cambio y volver a cargar aquí y volver a verificar si sí o si no. Dependiendo de la práctica de cada uno, vamos a ir viendo qué va pasando en mi entorno de diseño o en las prácticas que vaya teniendo con mi maquetación. Ahora, yo voy a empezar a estructurar cómo se va a distribuir los objetos dentro de mi sitio web, dentro de mi barra de navegación. Como yo miro mi diseño, el diseño tiene un logo, tiene un menú principal y un menú auxiliar, tiene 3 objetos. Esos 3 objetos lo vamos a empezar a hacer con posiciones absolutas, con lo que les había dicho hace un momento. Cuando yo utilizo un div tag, si miran aquí en la parte inferior, en el insert, me lo voy a sacar por aquí, en el insert, cuando yo me voy a hay varias configuraciones, hay una que se llama layout o diseño, es la de diseño que me permite ver herramientas de diseño para dibujar sobre mi espacio. Nosotros las tablas las hemos trabajado, pero como las recomiendo, son fáciles, pero a la larga son difíciles de trabajar. Hay otras que son las sprite. Las sprite no las recomiendo si no tenemos un profundo conocimiento en la forma en que yo maqueto con Dreamweaver y utilizándolo de pronto con técnicas o metodologías que se llaman Cold Fusion, que era una técnica cliente-servidor que utilizaba Dreamweaver antes. Muy buena, pero pues la verdad no lo recomiendo porque me obligaría a trabajar con servidores basados en Cold Fusion, o sea, no son tan fáciles de conseguir y son muy difíciles de hacer el mantenimiento. El mantenimiento de un servidor en este tipo de tecnologías no es muy bueno. Lo que sí me interesa es de aquí para arriba. Hay 3 capas, hay 3 tipos de capas que yo puedo trabajar. Por defecto, Dreamweaver, en esta versión, en esta edición de CSS, me trabaja algo que no me agrada mucho, que es la única forma de representar sus contenidos, que es a través de las div, las capas. Las divs son chéveres, se trabajaron hace mucho tiempo, hace muchos años se trabajaba solamente con divs, diga usted hace unos 10 años, hace 8 años, trabajaba la gente solamente con divs.
Pero como todo ha evolucionado, el HTML5 con su nuevo estándar me ha facilitado demasiado incorporar nuevas etiquetas como las que les había mencionado, los articles, los sections, los nav, los sites, los figure, los video, los audios. Hay muchas etiquetas muy bacanas que se especializan en un contenido muy puntual y que a nivel de buscadores va a ser mucho más fácil, a nivel de Google, de Bing, de cualquier otro buscador. Entonces, no recomiendo utilizar solamente etiquetas div porque no va a diferenciar el contenido de un título, de un banner, de una imagen, de una noticia, de un artículo, de una galería de imágenes, de unas redes sociales, de un contenido de footer, de principal, de slogan, de sketching. O sea, según el tipo de contenido que yo esté asociando, un div no me va a referenciar a nivel de buscadores. Lo que sí prefiero utilizar en este caso es el div de posición absoluta. ¿Por qué? Porque me permite dibujarlo. Es una herramienta súper cool que me da Dreamweaver a nivel de diseño, que los diseñadores adoran cuando utilizan Dreamweaver. ¿Y cómo funciona? Funciona de la forma más rápida y fácil del mundo. Doy clic en dibujar div de posición absoluta. Le doy un clic, pero antes de dibujarlo, obviamente me voy con solo entorno de diseño y voy a dibujar mis 3 bloques de diseño. Pero hay una cosa que adicional, antes de empezar a dibujar, quiero que tengamos clara. Y es que al dibujar nosotros debemos tener un patrón, una guía. Como aquí a ojo, pues es muy difícil, ¿sí? Dreamweaver nos ofrece unas cosas chéveres. Vamos a propiedades, y en propiedades de la página, me aparece una vaina súper bacana que se llama imagen de rastreo. La imagen de rastreo es una especie como de hoja para calcar, donde yo voy a buscar el diseño previo de mi página, ¿cierto? Que ustedes ya, me imagino, hicieron. En este caso yo lo llamé fondo y le digo que ok, que me lo coloque. Y este objeto no va a estar funcionando a nivel de programación, pero a nivel de ya de HTML, sino solamente se va a colocar en el fondo para yo empezar a dibujar sobre él. ¿Qué me refiero con eso? Que el objeto cuando yo guarde cambios, ¿sí? Digo archivo guardar todo, y yo previsualice, lo voy a previsualizar en Chrome, no se va a ver. Solamente va a ser un objeto exclusivo de Dreamweaver. ¿Bien? Entonces, como es un objeto exclusivo de Dreamweaver, pues voy a poder dibujar sobre él de una forma muy cool. Ahora sí vamos a ir al objeto de insertar. Vamos a insertar y vamos a decir dibujar capa de posición absoluta. Entonces, lo primero que tenemos que dibujar es nuestro logo. Ahora, así mismo como le di clic, le doy un clic aquí arribita y listo, facilísimo. Sin ningún tipo de sufrimiento me va a estructurar los objetos. Pero pues esto no es una buena práctica cuando lo hago así, porque si me doy cuenta, como les repetí hace un instante, él me va a generar los estilos aquí dentro del HTML. Esto no puede ser. Pero tranquilo, no es tan grave. ¿Cómo puedo trastear? Simplemente si me doy cuenta aquí en el panel, en la parte derecha, en la etiqueta estilo de HTML, voy a poner mi objeto API-div1 y moverlo simplemente hacia la parte de portafolio. Cuando me doy cuenta, ya en portafolio está mi etiqueta API-div1. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como les había dicho, terrible lo del cuento de las etiquetas, los nombres siempre me los pone así. Toca cambiarlos, sí, pues listo, no importa. Por ahora no me genera mayor impacto en cuanto a eso. Lo que sí me genera impacto es que si yo borro aquí la etiqueta, no me borra el objeto en diseño. Entonces, tengo que estar muy pendientes de eso. Muy pendientes. Porque pues es necesario tener claro eso. Otra cosa importante es que si por ejemplo yo trabajo mis hojas de estilo, yo prefiero tener la vista dividida, ¿sí? Colocar los objetos aquí en diseño, modificarles elementos aquí a nivel de programación y en la parte inferior ir viendo los cambios. Pero si utilizo el panel de esta parte, me ahorra este paso. Entonces, tratar de no ser esclavos de una sola forma. De vez en cuando, ni solamente trabajar con panel, ni solamente trabajar con código. Hagan entre varias cosas. Hay unas que por este lado son más fáciles y en otras por aquí que son más fáciles. ¿Sí? Así como yo les digo, si a veces ustedes programar aquí se les hace muy difícil, pues háganlo por medio de estas herramientas que son mucho más fáciles de trabajar y me permiten escribir el código mucho más fácil. Por ejemplo, ya me recargó los datos, ¿sí?
Y si yo quisiera abrir pues aquí la hoja de estilo, pues podría abrirla y ya. Y aquí vería solamente el código que me interesa. Bien, facilísimo, ¿no? Bueno, pues aquí como es de fácil, pues todo, guardamos todo y listo. Continuemos. Luego de haber dibujado mi capa de posición absoluta, yo verifico en código que esté escrita. Como no está escrita por ningún lado, pues yo debo estructurarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo la estructuro? Se supone que dentro del nav, ¿sí? Dentro de mi nav está la etiqueta, ¿sí? Entonces yo puedo llamar la etiqueta a mano o volverla a dibujar como lo hice hace un instante. Pero como ya tengo la hoja de estilo en este lado, como ya tengo la hoja apdiv1, pues no voy a ponerme a hacer doble trabajo. Voy a simplemente escribir la div, le pongo la clase, que la llamé, ¿cómo se llama? apdiv1. apdiv1. Ah, ojo, mira, aquí, como aparece un numeral, es un ID. No me sirve trabajar con IDs, me sirve más trabajar con clases, como les decía, es otra cosa que Dreamweaver en esta versión no aprendió la lección y me parece terrible trabajar con IDs. Entonces, apdiv1 y cerramos, y aquí cerramos la otra y perfecto, listo. Cuando nos damos cuenta, ya nos generó la estructura acá, pero como aquí no es una capa, no es un ID, sino es una clase, ahora sí me la estructuró. Y está bien chévere porque está dentro de mi contenedor. Hay que ser muy juiciosos con esto. Si tenemos claro esta parte, todo va a ser mucho más fácil. Entonces ahora volvemos a dibujar una nueva capa. Vamos a dibujar el área que va a ser parte de nuestro menú. Entonces, dibujar capa de posición absoluta. Vamos a ubicarla por aquí. Perfecto, listo. Ya dibujé esa capa. ¿Qué me falta? Me falta hacerle. Simplemente la puedo mover. Esto es lo chévere que tiene aquí mis herramientas de diseño. Es que yo puedo ir estructurándolas. Mire, aquí pasó algo interesante. Como yo este objeto lo volví un class, él me dibujó otro ID con el nombre apdiv1. Porque él dice, no hay otro ID. Pues entonces, como no hay otro ID, porque aquí le cambié el ID y le dije que fuera una clase, no un ID. Recuerden que las dos formas de llamar a los objetos es por ID o por clase. Entonces me genera este primer ID. Entonces, pues, en estos casos, pues puede ser inconveniente o puede ser inconveniente. Yo prefiero para ahorrarme dolores de cabeza, dibujar todo con capas y luego me encargo de maquetar internamente. Entonces no nos vamos a preocupar mucho por esto. Luego hacemos el trasteo. Entonces solamente nos vamos a preocupar por diseñar. ¿Bien? Ya dibujé mi espacio de menú, mi espacio de logo, ahora mi espacio de mi logo complementario. Para acá, arre, control Z, control Z, por acá dibujar capa, dibujo otra capa, listo. Esta capa la generé aquí. Ahora voy a dibujar otra cosa. Entonces, como ya dibujé mi menú, mi logo, mi menú principal y mi menú auxiliar de redes sociales, ahora me falta dibujar mi section, perdón, mi header, que es el encabezado. Yo sé que mi header lo puedo meter directamente así, dibujándolo, o puedo etiquetarlo, o puedo reescribirlo directamente en mi código HTML. La verdad, yo preferiría escribirlo, pero lo vamos, como le digo, como estamos haciendo el modo fácil, pues lo vamos a hacer así. Entonces yo voy a colocar y escribir, a dibujar mi capa aquí, y dentro de esa capa yo sé que va a hacer referencia a nuestro contenedor principal. No se va a ver, pero solamente va a ser el contenedor de la información. Como aquí va a haber una foto, pues yo dibujo otra capa de posición absoluta, donde va a ir la foto, luego dibujo otra, donde va a ir un título y va a ir un texto, un slogan sencillo. Yo podría colocar aquí algo así.
así, y listo, perfecto. ¿Y por qué no pongo aquí otro encima y aquí otro debajo? Porque esto puede ser un H1, o sea, puede ser un título y esto puede ser un elemento de texto diferente, así que no me complico la vida, lo puedo meter todo dentro del mismo contenedor, pero la imagen sí no, porque la imagen es un objeto único. Ahora, ¿qué me falta? Pues simplemente dibujar el section. El section es las secciones de mi página web. Entonces, como yo sé que mi section contiene estos tres elementos, pues yo encierro ese contenedor principal. Y dentro de ese contenedor principal, pues voy a dibujar otro elemento. Entonces, el elemento que iríamos aquí a dibujar vendría siendo mi artículo, el artículo número 1. Recuerden que al darle clic puedo escalar y ajustar mejor el diseño. Este elemento sería una site, entonces, o un contenido complementario. Entonces yo dibujo acá, listo. Lo mismo haría aquí abajo, no recomiendo copiar y pegar por nada de la vida, aquí toca hacerlo todo a mano. No copien ni peguen, eso lo hacemos cuando hagamos a nivel de programación, acá no hagamos esas cosas. Listo, entonces volvamos, seguimos dibujando. Y listo, ya tengo mi section, contenedor principal, mi article, aside, y lo único que me falta dibujar es un footer. Entonces el footer lo puedo hacer facilísimo, puedo dibujar simplemente aquí abajo, si se dan cuenta, mira, que parece un pequeño footer, un pequeño pie de página, y ese pequeño pie de página, quitar aquí un poquitín, vamos a bajar otro poquitín, y listo, vamos que quede. Por ahora, entonces ahí tenemos que tenemos hasta ahora construido, tenemos el nav y las etiquetas. Ya tenemos nuestro sitio web referencial. Para parar esta primera parte de nuestro ejercicio, pues simplemente lo que nos basta es hacer el trasteo. ¿Qué voy a hacer? Cojo todos los objetos aquí hasta abajo, ¿cierto? Los que están dentro de mi etiqueta de estilos. Ojo con eso y entiéndanlo. Miren lo que pasa. Esto es HTML, muchachos. No puede ir dentro de HTML una hoja de estilos CSS. No puede ir. Esto es una mala práctica. No, no, nunca lo permitan hacer. Esto no debe ir acá. Siempre tiene que ir en las CSS para ser ordenados. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente, afortunadamente Ringware me evita el control X, control B. Cojo acá, desde el inicio hasta el final con Shift y sosteniendo lo llevo hasta arriba y listo, y me trastea todo y la parte de programación desapareció. Y el style, yo prefiero quitárselo o dejémoselo, no importa. Igual siempre vamos a seguir trabajando con style y trastear y trastear y trastear. En el portafolio, si nos fijamos, hay una cosa que tampoco me parece chévere y es que no me respeta la forma en que yo clasifico mis comentarios o mis secciones. Como esto es a mano, pues esto es automático. Es automático, le importa 5 que yo coloque ese tipo de cosas. Otra cosa, miren, ¿se acuerdan que yo hice a mano el primer objeto, la capa? La capa de clase, que fue la primera, el logo, la llamé class, le dije que fuera un tipo clase y le puse un punto, y me generó otro elemento ID. ¿Por qué pone esto? Porque normalmente cuando yo dibujo objetos quiere decir que tienen una estructura única. Si se fijan, él me agrega código automáticamente. Les voy a aplicar el código por encima. De todos es muy similar. Él juega con 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. Los 6 parámetros, ¿cómo funcionan? Facilísimos. El primero es la posición absoluta, que fue el que ya les expliqué. Quiere decir que no le importa dónde yo esté ubicado, si está dentro o por fuera, él se dibuja y listo, no importa nada más. Estos objetos es en cuanto hacia la derecha está corrido el objeto. Entonces dice que está corrido 263 píxeles. Quiero que hagamos una prueba acá y veamos cómo funciona esto de chévere. Si por ejemplo yo identifiqué que el APDIF 1, entonces voy a elegir aquí cuál va a ser. Voy a propiedades, mucho cuidado. Vamos a propiedades. En propiedades, este objeto
se llama apedid1. No me acuerdo del orden porque yo los dibujé de arriba hacia abajo, entonces este fue el primer objeto que dibujé, que es un ID. Se llama apedid1. Aquí abajo aparecen las propiedades. Recuerden estar con la pestaña propiedades en HTML. Si nos vamos a CSS, pues la cosa cambia. Ya nos aparecerían los objetos básicos, las propiedades básicas de CSS o de HTML. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener claro es, cuando yo elijo un HTML, el objeto que voy a trabajar es el apdiv1. El apdiv1 es este de acá, ¿cierto? Entonces, este objeto, porque es un ID, no lo confundamos con este de arriba, porque si miramos, este es este. ¿Sí ven cómo se selecciona? Yo al seleccionar este, se seleccionaría este de aquí abajo. Bien, pues bueno, aquí en este menú, hay unas propiedades. Primero, posición absoluta. El otro es cuánto estaría corrido hacia la izquierda. ¿Respecto a dónde? Respecto a mi página web. Recuerde que no le importa que yo esté dentro de una app. Yo podría correr esto a mano sin ningún problema y él se desplazaría. Si yo aquí a mano le desplazo le pongo los valores, yo le podría decir desplácese a 300 píxeles, ¿sí? Y yo cambio acá mi orientación, o sea, me actualizo mi vista de diseño. Miren que él se corre automáticamente. Entonces yo podría correr esto manualmente, decirle no, córrase más, control Z. Cuando yo vuelvo acá a mi diseño, él vuelve y se orienta. ¿Qué pasa con esto? Como él se mueve a nivel de píxeles, esto no es muy recomendable por si mi ancho de mi página se empieza a modificar. Si yo lo estoy viendo en una pantalla distinta, pues probablemente esto va a quedar un corrido más hacia adelante, o un poquito más hacia atrás, o un poquito más hacia abajo. Y ni hablemos de si lo estamos viendo en otro navegador, porque va a generar incompatibilidades al leer estas propiedades. Entonces, ojo con eso. El top, pues la altura superior. O sea, left, izquierda, top superior, right, derecha y bottom inferior. El width y el height, las propiedades clásicas, el ancho y el alto de mi capa. Entonces, si yo quiero que sea más ancho, pues le podría colocar 491 píxeles y él automáticamente me generaría este color, este ancho. Entonces, pues no me importa, dejémoslo como estaba y volvamos otra vez. Todos felices. El Z-index es algo supremamente chévere. ¿A qué me refiero eso? Es el nivel en que las capas se van a superponer unas con otras. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un objeto aquí y yo dibujo otra cosa encima de él, el Z-index se colocaría en 1 si quiero que el objeto de atrás quede atrás, y en index 2 si quiero que este objeto quede por delante. Como este objeto está debajo de otro, él me coloca el Z-index automáticamente. Otro objeto, quiero que entendamos este ejemplo muy bien. Póngale por cómo funciona. Yo tengo acá mi Z-index y en apdiv1, ¿sí? Que es esta etiqueta de menú, yo quisiera, por cosas de la vida, vamos a colocarle un color. En apdiv1 aquí, voy a agregarle una nueva propiedad. La puedo meter por acá o al darle doble clic aquí directamente a mi objeto me va a abrir el panel que ya les había mostrado. Pero vamos a hacerlo por aquí. Vamos a darle un color, un background color. Entonces, el background color, o presionando aquí, me salen las propiedades. Chévere, es una cosa interesante. El background color borro esta propiedad. Ahora sí, background color, background color. El background color quiero que sea de color gris. ¿Listo? Entonces genere un color gris. Este objeto de acá se llama apedit2. ¿Listo? Entonces yo me voy aquí a apedit2 y en apedit le va a meter otra propiedad, la misma, background color. Todo cómo funciona para que quede completamente claras las propiedades. Yo le quiero colocar un color, no sé, azul. Si yo ubico este sobre este, miren lo que pasa. Este objeto a nivel de diseño, cuando yo ya vea mi página web, va a quedar debajo de este otro. Esa propiedad de superposición de uno respecto al otro se trabaja con esta propiedad que se llama Z-index. Como el Z-index de este es mayor, es 3, respecto a este, ¿qué quiere decir? Que este va a quedar debajo de este otro elemento. Entonces es muy conveniente cuando yo quiero colocar a nivel de diseño objetos que queden unos detrás de otros. Es muy chévere eso, y jugar con esa propiedad es súper importante. Espero que quedara clara, es muy sencillo.
Por ahora podemos dejar los colores así, no hay problema. Este fondito pues lo vamos a dejar ahí también. ¿Listo? Bueno, ahora, para nivel de diseño vamos a colorear todas y terminamos esta primera parte del tutorial. Yo tengo el primer header, que es este elemento, este primer elemento header. Me cuenta que es una PDIV3, pues busqué la PDIV3 y le puedo dar doble clic y abrir mi regla de estilo. Va a colocarle un color de fondo rápidamente, lo va a decir que sea un color gris, todo vamos a dejar en gris. Gris, ok. Pero si se fijan, como yo dibujé primero este objeto, ¿sí? El header, los objetos que están dentro, o sea, yo al soltar automáticamente mi cursor fuera del contexto, el contexto es el objeto que estoy seleccionando. El contexto al estar seleccionado solamente me va a mostrar el objeto que tengo seleccionado. Cuando me alejo de él, solamente me va a mostrar los objetos que están por encima de él. Si me fijo, este objeto lo dibujé después y este lo dibujé después. Por eso les decía tanto que la importancia de tener jerarquías de los contenedores y de los objetos que están siendo contenidos. En este caso, este objeto se llama apdiv4, este objeto se llama apdiv5. Si yo me voy aquí en la CSS y me fijo apdiv4 y apdiv5, el z-index es superior, miren, el 5 y el 6. Y este es 4. ¿Qué pasaría si yo colocara a este objeto, lo intercambiara acá 4 y aquí le pusiera 5? Cuando yo mire, muy probablemente a nivel de navegador, este objeto quedaría detrás del otro, ¿sí? Entonces, importante dejar esas jerarquías muy claras al momento en que yo dibuje mis capas. ¿Bien? Por ahora, este objeto es gris. Ahora voy a dejar otro objeto aquí diferente a este, que se llama div4. Div4. ¿Qué propiedades quiero meterle? Pues simplemente me voy aquí, me queda mucho más fácil. Le diría que me ponga un color, fácil de que me ponga un color blanco. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Bien? Facilísimo. 5. Color de fondo igual, puede ser que es un color azul. Acá. Ok. Y así sucesivamente yo haría con mi sitio web. Entonces, la labor simplemente es hacer el contenido. Entonces yo sé que este se llama apdiv6, pues apdiv6 es el que yo voy a elegir. Sin importar qué tan loco sea el diseño que ustedes estén haciendo para su portafolio, que el botón esté aquí, que el botón esté acá, que Júpiter, que Saturno, que las estrellas por este lado, que Gator con rayos y estudie todos los diseños. No importa, no importa qué tan retorcido sea. Ustedes pueden recurrir siempre a dibujar las capas y luego ya dibujadas podemos trabajar con las propiedades de ellas, podemos renombrarlas, podemos hacerles de todo. Pero es una herramienta muy cool que tiene Dreamweaver a nivel de diseño con capas de posición absoluta. Este elemento ya se pierde en la actualización de Dreamweaver Creative Cloud, que es la última versión. Porque en esa, pues no, afortunadamente, la verdad, o sea, siendo honesto, afortunadamente, eh, descartan mucho esta forma de diseñar, por lo que no está parametrizada para diseño adaptable. ¿Qué quiere decir eso? Que estos objetos al trabajar sobre píxeles, miren que todos lo trabajan sobre píxeles, son medidas fijas. Si yo quiero trabajar páginas de diferentes resoluciones, este modelo de diseño no me va a servir. Por ahora, como ustedes están en un proceso de aprendizaje, partimos de tablas, luego empezamos a conocer propiedades de CSS, luego empezamos a conocer un poco de web semántica, ahora estamos viendo un poco el modelo de dibujo de posición absoluta. Este elemento de posición absoluta me parece muy chévere y muy pertinente cuando quiero hacer maquetas fijas. ¿Bien? Entonces, esta clase es muy de metodología, de fundamento, no está tan asociada en cuanto al quehacer de lo que es el diseño de mi sitio web, sino más a explicar más a profundidad lo que de pronto en clases no se alcanza a referenciar. Pero bueno, en fin, ya sea que en clase o no hayan visto nunca una clase, esto explica muchas cosas a nivel de diseño web, el concepto y lo que uno tiene de alcances con estas herramientas de Adobe. Entonces, pues nada, vamos a seguir aquí rápidamente trabajando. Vamos a colocar todo gris.
de estas cajas rápidamente le puedo colocar un colorcillo. Entonces 12, busco la 12. Como les digo, no tengo que ir ordenadamente aplicando o asignando cosas. Yo puedo elegir la última o la penúltima, no me importa. Igual lo que importa sí es el orden en que yo las estoy diagramando, no en el orden en que yo las vaya aplicando los estilos. Son dos cosas distintas. Bueno, continuamos acá. Por acá que es un tierno color amarillo pollito. API 10. Entonces, un lindo color amarillo. Ok. Y aquí otro lindo color en la div 8 de color amarillo. Background amarillo. Y listo pues. Entonces, es más, yo podría hasta aquí colocar contenido. ¿Sí? Chévere. Y ya tengo más o menos como claro que aquí va a haber referencias de cosas. Entonces, este es el concepto básico de maquetación. Como les digo, es muy sencillo, muy alejado de pretensiones complicadas a nivel de HTML y CSS. Solamente permite dibujar a nivel de posición absoluta, generar un contorno más claro del diseño que yo quiero aplicar en mi sitio. Listo, digamos, ya tengo todo guardado, ya tengo todo listo, ya generé lo importante, guardo cambios, le digo guardar todo, y lo único que me falta es previsualizar. Recargo mi página web y listo, ya tengo este elemento de diseño. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como les comentaba, a nivel de CSS, listo, muy chévere, me permite dibujar, ya tengo una maqueta, tengo más o menos un wireframe, esto se le dice wireframe, que es como el elemento base donde van a estar ubicados mis objetos, la maqueta básica primaria, donde no hay piezas de diseño, solamente piezas ¿de qué? De maquetado en el sitio, no más, no tiene mayor pretensión. Eso se recomienda mucho cuando yo quiero presentar un mockup o quiero presentar un diseño previo a mi cliente, donde va a estar la orientación de mis contenidos. Decirle, no, aquí va a ir el banner, aquí va a ir la sección de contenidos, aquí va a ir artículos, enlaces de interés, aquí van a haber unos comentarios específicos, aquí irían sus fotos, aquí en la parte superior un menú principal, etc. O sea, ustedes pueden vender su sitio utilizando este tipo de herramientas. O como lo vimos con Fireworks, que ustedes pueden dibujar zonas activas. Recuerden cómo era el cuento de dibujar zonas activas. Sencillísimo. Yo cogí y dibujaba este elemento, yo dibujaba este otro bloque. Muy similar con lo que acabamos de hacer en Thingiverse. Lo que pasa es que aquí me toca hacer muchos más pasos. Me toca primero hacerlo aquí, luego exportar HTML, cambiar las etiquetas de imágenes por divs, volver a reexportar las hojas de estilo a una hoja de estilo independiente y listo, y ahí sí funcionaría. Pero pues la verdad no, si yo ya conozco que en Dreamweaver puedo hacer esto mismo, porque ya hice aquí en Fireworks, que es dibujar las zonas activas, pues directamente lo hago acá y ya tengo muchas más herramientas en cuanto a las propiedades, en cuanto a lo que realmente se va a ver en mi sitio web. ¿Qué cosas negativas tiene? Claramente que miren, si yo tengo un diseño en el que mi ancho no es este, sino es este realmente, ¿sí? Que es mucho más ancho, miren que se me quedan cortas las medidas fijas, porque precisamente al ser medidas fijas, no contemplan las resoluciones, no contemplan ningún tipo de criterio adicional. Pero fíjense en algo muy interesante. Como yo la parte superior, el de arriba, sí lo hice juiciosamente, no lo hice de la forma fácil que fue dibujando la zona, sino la escribí a nivel de código, miren que ya sí se adapta automáticamente. ¿Sí? Que sin importar nada, ella se va adaptando. Lo mismo, así como yo también escribí, así como yo escribí a mano mi código en HTML, en CSS, perdón, del body, el body miren que el fondo, lo que pasa es que no se nota mucho, pero miren que el fondo va cambiando su tamaño, se va acoplando al tamaño de mi sitio. Si yo lo estoy viendo desde un smartphone, él se va a escalar muchas veces, se va a ver pequeñito, y si lo estoy viendo más grande, más grande, más grande, él va a escalar sus proporciones. Muchas páginas web utilizan este concepto y es muy interesante. Pero pues como les digo, hay unas ciertas limitaciones. Obviamente debo recurrir a imágenes de fondo muy grandes para poder
cubrir o pues llenar lo que yo quiero dentro de mi sitio web y que se vea bien. Hasta acá dejamos la primera parte, la otra parte la voy a colocar mañana, ya hoy es tarde, entonces voy a encodar, voy a subir, vayan adelantando esto, mañana voy a seguir trabajando con el sitio, voy a subir otro video y listo. En ese otro video que vamos a ver, pues vamos a seguir viendo cómo colocar las propiedades, cómo estos objetos empezar a identificarlos, cómo ubicar imágenes dentro, como todo, ¿sí? Que quede bien chévere, que no nos compliquemos tanto a nivel de construcción del sitio. Recuerden que yo voy a calificar mínimo dos sitios. Un sitio en el que tenga 3 enlaces y 3 contenidos obviamente de página en cada uno de esos 3 elementos. Si es una galería de fotos, debe haber una galería de fotos. ¿Sí? No quiero 2 fotos, ni 3 fotos, ni 4 fotos. Quiero al menos unas 6, 8, 10 fotos en las que se vea algún trabajo de portafolio, que se vea serio, como si fuera realmente una página de portafolio. Si tienen un trabajo de ilustración, pues pongan algo de ilustración, lo que hayan hecho. No sé, algo de imagen corporativa, lo que hayan diseñado. Y si tienen algo de branding, pues algunas muestras de lo que hayan colocado en eso. Al menos lo mínimo en branding, colocar 2 cosas que hayan hecho a nivel de desarrollo de imagen, de marca. En cuanto a nivel de ilustración, si han hecho ilustración o si han hecho otra cosa, al menos deben existir 4 objetos, 4 elementos, 4 piezas. En fotografía, al menos 6 piezas de fotografía que la verdad me parecería triste, muy triste que colocaran. Si esto se lo está viendo algún ingeniero, pues entonces ténganlo presente que pues, en estas líneas de trabajo, pues si ustedes han trabajado bases de datos, pues aparecería algún tipo de, no sé, trabajo previo, alguna página que han trabajado, si han hecho algún tipo de desarrollo móvil, pues enlaces de las páginas donde han trabajado, algún tipo de interfase de las páginas, si han trabajado algo de redes o alguna cosa específica, pues colocar imágenes alegóricas a lo que va a ser el portafolio propio de esas categorías que coloquen. Y si es para pues cualquier otra profesión o cualquier otra persona que quiere maquetar su sitio y lo está aprendiendo a hacer, pues colocar obviamente sus contenidos y hacerlos chéveres. Obviamente también me imagino ya tener listas los botones diseñados y pues las páginas listas referenciadas, las URLs, dependiendo de las redes sociales que estén utilizando. Si utilizan Instagram, si utilizan Facebook, si utilizan Twitter, si utilizan un canal de YouTube, si tienen un canal propio de RSS o si tienen pues algún tipo de otra aplicación así específica. ¿Listo? Terminamos por ahora el bloque 1.